Hola, buenos días, chicas, ¿cómo están? Ya ha llegado Zuleima. Este, porque vamos a ver ahora un personajazo increíble. Paola, ¿tú nos ibas a presentar la escuela? No. Lauscher. Bueno, sí, entonces empezamos contigo, por favor. Ahorita vamos a ver otro extranjero que se trajeron, ¿no? ¿Se acuerdan cuál fue el anterior extranjero que también era otro Enrique, ¿no? O sea, para que no se les olvide, los dos eran Enríquez. ¿Quién era Ana? ¿Te acuerdas? No se les olvide. Muy bien, Maritza, Enrique Repsamen. ¿De dónde venía él? ¿O de dónde? A ver, acuérdense, traten de memorizarlo, de recordarlo. Ajá, pero que trabajó en qué países, ¿te acuerdas? Anduvo en Alemania, anduvo en Inglaterra, o sea, toda la experiencia, anduvo en París y además, ¿en dónde? ¿De dónde era? Bien, muy bien, Maritza. ¿Cómo se llama su método? Eso, muy bien. No, él creó el método REP. ¿Saben qué? Fue el que vino, ese método se cambió por otro método que era el que se estaba utilizando para la lectoescritura. ¿Cuál era ese método? Que eran contrarios los métodos, ¿no? De Torres Quintero. Muy bien, Maritza. Ya ves como cuando te propones si puedes. Y ese cambio quiero que des. No, mira, nada más por eso vengo contenta en vacaciones. Así que espero también en las demás sigan el ejemplo de Maritza. A ver, entonces. Ya estás compartiendo. Perfecto. Gracias, Paola. Si pasas, por favor, para que veamos. Ese es otro pedagogo que trae el gobierno porfirista, ¿no? Para mejorar la educación del país. Bueno, a mí me tocó Enrique Lauscher. Bueno, él era es una escuela normal de la Universidad de él era alemán y después de que siguió en esas dos universidades, él ejerció como profesor en Alemania en 1872. Después trabajó, después de todo eso, vino para México y trabajó en la misión veracruzana de Taxcala. De igual manera, fue maestro y después fue director del colegio de Esperanza, pasando al Estado y creó el método RAP, ¿saben? No, él es Repsamen. ¿Qué pasa? A ver, para que no haya confusión. Y en eso sí tienen que ser críticos, ¿no? Porque, a ver, si es Lauscher, le voy a poner el nombre de ¿qué pasa? A ver, porque él argumentó que él estaba de acuerdo con la estaba de acuerdo y argumentaron ese método porque los dos estaban compuestos a que el niño debe de aprender por sus experiencias, o sea, tiene que ver todo a su alrededor para poder comprender. ¿Cómo se llama este objetivo? El método. ¿Cómo se llama Maripares en el método? Donde el niño tiene que aprender por sus propias experiencias. Viendo, tocando, tratando de entender. ¿Cómo se llama? Ya le di el nombre. No, pero ¿cómo se llama el método? Que se está utilizando en el siglo XIX, bueno, la segunda mitad del siglo XIX. ¿Cómo se llama No, el método. ¿Sí, Ana? ¿Perdón? No. Sí, es parecido, pero
No se utiliza en esta época, pero qué bueno que lo mencionas para que quede claro, no se utiliza el método Montessori durante el porfiriato, ni en la revolución, ¿no? Es el realismo pedagógico, muy bien. ¿Y el otro método cuál es? El objetivo. Acuérdense, esos son los métodos del ciclo de la segunda tercera distancia. Bien. Bueno, luego él puso que puso lecciones de las cosas a los niños. Después de eso, puso la enseñanza del niño a leer y a escribir los ejercicios sobre los fenómenos que se rodeaban al niño y también para que descubra el mundo, que no se quede, él quería que no se quede con solamente lo que le dan, quería que ellos averigüen más de lo que es. Y él escribió un libro sobre eso de escribir. Ahí fue donde entró el método de fonético, en la enseñanza de la lectura y de fue de la luego estableció en la escuela de Orizaba, pero cuando se estableció en la escuela de Orizaba usó el mismo método y por eso fue que los docentes tuvieron que ir a tomar un curso donde les enseñaban lo nuevo de la pedagogía y los métodos que tenían que enseñarle al niño. Los maestros empezaron a preparar para que el niño pueda ejercerlo, ya que él, por su método que se obtuvo con Raxel, obtuvieron los dos, se hizo muy famoso. Entonces, después de eso, muchas escuelas ya tenían ese método, entonces se hicieron muy famosos por eso. Más bien que hicieron el método, era el método que se tenía que aplicar, acuérdense. Son muy ordenados, muy disciplinados todos los que están a cargo de la institución y quieren cambiar al país, ¿no? A través de la educación. Entonces no es de que, acuérdate que son escuelas públicas y las escuelas tienen que ajustarse a los planes y programas que está marcando la institución encargada. ¿Cómo se llama? La institución encargada de educación. No es ser todavía. ¿No? Abby, que trabaje más neuronas, que inviten ya también a mejorar. Ajá, la instrucción pública. Después de ahí hizo Secretaría de Instrucción Pública. Bueno, después de eso, él hizo que los niños estuvieran aprendiendo por edades, no que todos en un solo método de ellos, sino que empezó a apartar por edades. Eso él lo llamó el modelo simultáneo de la enseñanza, porque empezó a apartar a los niños por edades y empezó, si no mal me equivoco, hizo una investigación de cómo el niño va a aprender desde edades. Ajá, vean, todo esto es novedoso, ¿no? Ahorita ya a ustedes se les hace normal, porque lo hemos vivido así, ¿no? Pero en esta época es novedoso. Porque recuerden que antes era, no por edades, sino cómo se organizaba el aprendizaje de los niños. Y el ejemplo de las escuelas castellanas, ¿cómo era? ¿Cómo se organizaban los grupos? Eran pobres y ricos, iban a la misma escuela, ¿no? Había ya escuelas privadas, pero son escuelas muy caras, porque sobre todo son escuelas que vienen, por ejemplo, el colegio alemán, vienen colegios en Estados Unidos. Entonces, bueno, imagínense costear una escuela, ¿no? Con maestros extranjeros, es muy caro. Entonces, la mayoría de las, y tampoco hay tantas escuelas como ahora podemos ver. Las escuelas privadas son una o dos, son muy pocas, ¿no? Bueno, esto lo van a ver en otra materia, pero aquí, bueno, en estas escuelas generalmente están mezclados chicos y pobres. No, acuérdense que es como conforme van aprendiendo, ¿no?
si el niño ya sabe contar, qué número de niños están de todas las edades, ¿no? Y va a avanzar conforme van aprendiendo. Entonces ya por Lapshare y Rex también cambia, ¿no? Que los grupos tienen que ser por edad. Bueno, él está muy de acuerdo con Luz porque dijeron que nada hay en el entendimiento humano que no ha pasado antes por los sentidos, porque vuelvo a recordar, ellos querían que el niño observara las cosas y más que nada que observara por los sentidos todo lo que estaba a su alrededor. Es ahí donde empezaba la enseñanza objetiva. Ellos las lecciones por las que ellos tenían esto era porque el niño podía dominar más en las materias de historia natural, ciencia y arte, porque así él podía explorar más de lo que le daban. Ahora, imagínense, piensen lo que está proponiendo, lo que les está explicando Paola, ¿qué de eso ustedes están haciendo para tener la experiencia como pedagogo? ¿No creen que estas actividades culturales que pasaron fue el medio de acercarse también? ¿No? Y no fueron enfermar. ¿Ustedes se fueron a un libro? No. ¿Tampoco? No, oh, ya. Bueno, entonces no se pierdan de esas oportunidades que tengan, ¿no? Bueno, la educación es que se desarrolla intelectualmente y estética. Es lo mismo, eso se basa mucho en lo de que el niño tiene que ser con su desarrollo cognitivo, físico, para que él vea de otra forma las cosas. Él luego organizó sus sistemas educativos en Oaxaca, Jalisco y Guanajuato. Después de ahí, él se pasó a otra escuela, que era la primaria, y ahí es donde él fue director, fue el primer director de su escuela, fue de Tesla. Bueno, después de ahí, eso él argumentó, bueno, Rouser argumentó que la primaria era muy importante para las niñas, entonces de eso se percataron y ahora las niñas tenían como un poquito más de, privilegio estudiar en la primaria. Luego de ahí dijeron que no, que era la secundaria, entonces en la secundaria las niñas se podían graduar de algún título, ya que en la secundaria ya les enseñaban como tal a ser maestras y les daban todo el material para hacerlo, entonces, pero tenían como restricciones en las niñas. Si una niña estudiaba eso y tenía aparte talleres, ahí ellos se sentían privilegiadas, porque no todas las niñas tenían. Aparte, pues ya empezaron a hacer escuelas normales para hombres, igual para maestros, pero ellos ya como que les daban más privilegio a ellos y a las mujeres pues casi no. Y eso es lo que recataban, que la secundaria para las niñas era lo mejor. Porque la escuela normal era todavía de las pocas oportunidades que las mujeres tenían. No había otras carreras para mujeres, medicina no podía. ¿Sí? ¿Ya? Para Lapshare, ¿para qué subsecretaría lo propondría? Bueno, algo para aclarar. Lapshare y Rexamen trabajaron juntos, uno con teoría y el otro con metodología, ¿no? Sobre todo están en el área de Veracruz, ahí es donde están dando estos cursos, donde se están organizando estos congresos nacionales, ¿no? Para formar a maestros que se vayan al resto de la República a seguir formando en estos métodos. O sea, es muy interesante lo que está pasando en cuestión pedagógica en esta época, ¿no? Con estos métodos. ¿Para qué? Bueno, ellos fundan la escuela normal también de Orizaba y la escuela modelo de Orizaba, que son de las más importantes en la ciudad, todavía funcionan y Rexamen crean su propia primaria, ¿no? Donde anexa a la normal de maestros
Entonces, imagínense, ¿no? En las prácticas, las oportunidades que tienen quienes están estudiando en la normal, ¿no? Están trabajando ahí con Repsam y con Lauscher en la escuela. Es un proyecto muy interesante. ¿Sí? ¿Es todo? Bien. Gracias, Paola. No sé si tengan algún... Ah, bueno, pero a ver, mientras conecto, ¿a qué secretaría él lo propondría, su subsecretaría? Está muy sencillo, ¿no, Paola? ¿A cuál? Alguien que ayude a su compañera. ¿Para cuál subsecretaría o a la secretaría propondrían a Enrique Lauscher? A ver, analicen, piensen. ¿No sería para una escuela normal, para la Secretaría de Educación, escuelas normales? ¿Están? ¿Perdón? Digo, pues sí, porque es de aquí no. Una, ¿a qué más? Sería idóneo. Claro, ¿no? Para la primaria, ahí fue donde hicieron grandes aportes, ¿no? ¿Qué más? ¿A cuál otra? Ajá. Sí, sí, ¿verdad? Bien, bueno, vamos a ver, no sé si ya Zuleima todavía no está en línea, ni ha llegado, pero para tener continuidad vamos a ver a Torres Quintero. ¿Alguien nos preparó a Torres Quintero? ¿No? Bueno, ¿se acuerdan que es el método de Enrique, digo, sí, del Repsamen, ¿no? Se sustituyó al de Torres Quintero. ¿Quién fue Torres Quintero? Ay, perdón. Bueno, es él, fíjense, también maestro, historiador, cuentista, numerosas obras de educación e historia, él fue las que escribió. Él estudió ya en la Escuela Nacional de Maestros y fue creador de la Ley General de Instrucción Pública. Ahorita van a ver qué personajazo es este hombre que nació en Colima. Y aquí también quiero que vean que es bien interesante que no todos son de la Ciudad de México, que están destacando pedagogos que nacen en distintas ciudades del interior de la República y bueno, también habla de la buena educación que hay, ¿no? No solo en la Ciudad de México, donde, bueno, siempre ahí surgen estos grandes pensadores, aunque claro, muchos tienen que venir a la Ciudad de México, bueno, ir a la Ciudad de México a estudiar. El método de Torres Quintero se llamó método onomatopéyico o de comenio y era muy utilizado por la rapidez con que los niños aprendían a leer y a escribir, ¿no? Acuérdense, ya también se da de manera simultánea la lectoescritura, que es algo también innovador en la época. Y bueno, ¿en qué consiste el onomatopéyico? Pues se basa en los sonidos, ¿sí? Era conocer las letras, las sílabas, las palabras, pero poniendo atención a los sonidos. Y bueno, esto era lo que le permitía a los niños entrar a este mundo de las letras, pero sobre todo a través del cuento. Él se da cuenta que a todos nos gusta que nos cuenten historias, ¿no? Y entonces, por eso también él escribe cuentos atractivos para los niños, y que se percaten de los sonidos, pero también que empiecen a asociar ideas, ¿no? Y con esto, bueno, que comprendan
lo que está escrito, ¿no? Y el método, entonces, se llamó sintético analítico, el de Torres Quintero, ¿no? Que va de la letra a la palabra. El método de Rebsamen, ¿cómo era? Si decimos que era lo contrario, iba de la palabra a la letra, ¿no? Para que vayan relacionando. Bueno, entonces, es lo que propone Torres Quintero, ¿no? Cambiar toda esta información que nos puede parecer pesada y contar todo como si fuera un cuento. Y eso es lo que hace atractivo para los niños, ¿no? Así que también estimula la imaginación y el interés por la información para preguntarse, ¿no? ¿Por qué pasa? También, bueno, él destaca que hay que contar los cuentos, pero dramatizados, ¿no? Animados, atractivos, cambiando los tonos para llamar la atención del niño. Y vean, esto pues no es tan sencillo, ¿no? Porque cuando leemos, a veces lo hacemos de manera plana, pero traten ahora de cuando lean, cambiar el tono y van a ver cómo la comprensión nos hace más atractiva. Y esto es bien interesante como pedagogas. Hagan ustedes el ejercicio de leer en voz, bueno, porque la lectura en silencio también es un proceso. Antes, con los griegos, después en la época medieval, la lectura es en voz alta. O sea, esto de leer en silencio es reciente, ¿sí? Siempre se leía en voz alta, ya después cambia a que la lectura debe ser en silencio, ¿no? Pero bueno, también la manera de leer, también el tono cambia. Bueno, en la idea de Torres Quintero, y vean, es una idea que se va a empezar a ver en todos estos pedagogos, es que se tienen que formar hombres para la libertad y el progreso, ¿no? Logra, a través de esta ley que habíamos visto de instrucción pública, que se multipliquen los planteles educativos y que, bueno, se aplique que la educación tiene que ser laica, gratuita y obligatoria, pero para primaria, ¿no? Y que bueno, sobre todo también Torres Quintero está particularmente interesado en la educación en los campesinos, ¿no? Que es el sector, es un sector muy amplio. ¿Por qué? Porque México en esta época es rural en su mayoría, ¿no? La mayoría de o sea, hay pocas ciudades, pero la población más grande es campesina, por eso es que hay una principal atención en ellos. ¿Sí? Bueno, esto es lo que propone a grandes rasgos Torres Quintero. Y vamos a ver ahora a otro personaje, Alberto Correa. ¿Alguien nos va a presentar el currículum de Alberto Correa? No, Litsi, ¿tú de quién nos ibas a presentar? No nos has presentado. ¿Enrique qué? Rebsamen. Pero ya lo presentamos, Litsi. Mari Carmen, ¿a quién nos ibas a presentar? Ya no quiero que te me atrases. ¿No preparaste de nadie? Ana, ¿tú a quién nos ibas a presentar? Oh, ya, Ana. Ay, Antonio P. Castilla. Bueno, vamos a ver, nadie en línea entonces tampoco preparó Alberto Correa. Oigan, era una sola tarea en 3 semanas. Ahí sí no hay excusa, ¿sí? Bueno, Alberto Correa es periodista y escritor. Él fue director general de la enseñanza normal. Él sustituye después a Rebsamen, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que hace. Vean, también escribe cuentos infantiles. O sea, si se dan cuenta, coinciden mucho los pedagogos con ser escritores, ¿no? Con ser periodistas. Están muy, muy relacionados con la tarea literaria. Y él dice, vean qué bonita hipótesis o teoría tiene, que para cambiar la forma de pensar de niños y adultos se debe dar a través del cuento.
esta, si lo pensamos, recuerden cuando fueron niños, ¿hubo algún cuento infantil que haya influido en su comportamiento? ¿El de Paco? ¿Pato qué? Paco el Chato. Ah, ese no lo conozco. ¿Por qué? El primero de primaria que no sabías que el niño se había perdido y no sabía qué hacer. Ajá. Y lo que hizo fue ir a la estación de policía a decirle al policía que se había perdido. Pues el policía no regresó con su niño. Entonces, que a pesar de que te pierdas, la abuelita también lo ubicó qué hacer antes de perderse. Pues sí, lo regresar a la casa de su abuelita. Ajá, bueno, ve, hay un ejemplo, ¿no? Que con cualquiera a pesar de que te pierdas, sino que buscar, no sé, algún mando o alguien que pueda ayudar. Fíjate, la enseñanza ahí a través del cuento, ¿no? Gracias, Avi. Maritza. Porque estaba feo el patito y ahí está la discriminación, ¿no? Era negro, ¿no? Más privilegiadas que los que tenían más recursos que aquí como que enseñamos a no discriminar a ninguna persona por su dinero o por su color de piel. Ajá, con la discriminación. Bueno, otra interpretación. Sí, Lu. Yo la de Ah, sí. ajá, ¿Por bueno, qué? pues sí tengo a mis papás, pero de chiquita pues no los tuve tan cercanos porque pues mi tía y mi abuelita tenían problemas de salud, estaban un poquito más allegadas a ellos. Entonces yo dependía un poco más de mis hermanos y a mis hermanos yo los asociaba con las tres diferencias que había. Y más porque cuando yo llegué hubo un conflicto porque mis hermanos no me querían. No me querían. Entonces lo relaciono un poquito más porque no me querían. Entonces llega a la casa y empieza a probar las sopas, las camas, las sillas y todo. Y a veces yo me identificaba porque llegaba con el hermano mayor y no me encontraba con él. Llegaba con el mediano y tampoco. Entonces como que hasta el último que agarran un poquito o un lugar ya más propio en la familia. Fíjense qué bonito, ¿no? Cómo nos cuentan un cuento y como niño, ¿qué hacemos, no? Lo empezamos a interpretar y nos da respuestas, ¿no? Entonces, vean, hombres como Alberto Correa sabían esto, como Torres Quintero, y entonces van toman al cuento, ¿no? Como una manera de pensar de niños. Y también, bueno, pedagógicamente se ha encontrado en estudios actuales que lo que nos hace humanizarnos y ser más conscientes es leer. ¿Por qué? Porque si leemos cosas tristes, eso nos hace sentir empatía, ¿no? Entonces es bien importante y vean, es muy interesante porque ahora en esta cultura de corrección política que tenemos, ¿no? Ahora queremos que los niños, bueno, está bien que los niños no conozcan nada triste, ¿no? Que no vean, los historiadores, por ejemplo, tuvieron problemas en Europa cuando quisieron quitar de los programas de estudio todo el holocausto en Alemania. Y entonces los judíos dijeron, no lo pueden quitar porque tienen que saber qué es lo que ocurrió, esta matanza de judíos, porque si desaparece, no está como experiencia, ¿no? De lo que el hombre puede llegar a hacer campos de concentración donde maten a miles de gente. Entonces, lo mismo quiso hacer Japón, quitar estas invasiones crueles que hicieron con China, y por supuesto que los chinos pusieron el alto y dijeron, no, sí se tiene que conocer también las guerras que hubo, ¿no? Entonces, ahorita estamos con esa cultura de cancelación de Estados Unidos que está sacando muchos libros de biblioteca con estas historias que parecen incómodas, ¿no? Pero vean, aquí personajes como Alberto Correa, bueno, claro, no está viendo lo que está pasando, pero él veía la importancia del cuento, de las historias, para concientizar y para también para cambiar la manera de pensar, ¿no? Bueno, él
ven, publica el periódico El Escolar Mexicano, que era un periódico de instrucción moral para niños y profesores. Ahí se publicaba todo lo que estaban haciendo pedagógicamente, se publicaban cuentos, o sea, había material para los maestros. O sea, qué padre, ¿no? Que todo lo que se estaba haciendo, esto que era innovador, se podía conseguir y los maestros lo podían obtener a través de los periódicos. Sí, y bueno, también hizo una cartilla de astronomía, geografía de México, nociones y prácticas de la moral. Bueno, él también estuvo preocupado por mejorar la situación laboral de los profesores. Él crea la Asociación Nacional de Maestros Mexicanos. Su hermana, vean, ha estado olvidada, y esto también es importante, que en el programa no nos marca ninguna mujer pedagoga. Y sí las hubo, como por ejemplo Dolores Correa, ¿no? Que ella era maestra, traductora, y vean, ya dirige una revista mexicana feminista, ¿no? Donde habla de la educación y, bueno, cuestiones pedagógicas, pero la mayoría escritas por mujeres, ¿no? Entonces, ella aboga, Dolores Correa, porque las mujeres tengan este derecho a recibir educación superior. Está por ley que las mujeres puedan, en esta época. Ya está, ¿no? Sí, no, sí, ¿quién fueron estos pedagogos que dijeron tienen los mismos derechos las mujeres a estudiar? Gabino Barrera, ¿y quién más? Valentín Gómez Farías, muy bien. Nos falta otro bien importante. No. ¿Quién? Ignacio Ramírez, muy bien, Maritza, ¿no? Ellos, claro que culturalmente está la ley, pero culturalmente no se acata, ¿no? Imagínense, hasta el siglo XX, hasta los años 70, muchos lugares, para que trabajara una mujer tenía que llevar el permiso del marido, ¿no? Entonces, pues bueno, entonces, bueno, esto brevemente es lo que hace, lo que propone el Alberto Correa, ¿sí? Bueno, el otro libro que escribe, Moral, Instrucción Cívica para la Escuela Mexicana. Y con estos temas podemos ver cómo también la moral es algo que les importa mucho, ¿no? Bueno, pero ahorita vamos a ver con Justo Sierra, a ver un poquito más sobre esto. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta sobre alguno de esos pedagogos? ¿No? Bueno, vamos ahora a ver a este gran personaje que es Justo Sierra. ¿Sí? Ya viene en camino. Bueno. ¿Mande? El mío, a mí Caperucita Roja, porque por obedecer, o sea, si te vas por otro camino, te vas a encontrar a alguien que a lo mejor te va a robar, ¿no? Y entonces, pues porque pues en mi época, uno de chiquita, pues, o sea, parte de la calle, uno salía a jugar a la calle, ¿no? Yo me acuerdo que iba al kinder, estaba a 5 calles y me iba solita. ¿Al kinder? Sí. Sí, entonces vean el cuento de la Caperucita Roja. ¿Saben qué me daba terror? Ustedes a lo mejor ya no conocen, pero yo tenía que pasar un jardín para mi kinder, y ahí luego se establecían gitanos. ¿Sí los conocen? Que llegan en cargueros y ahí en el parque se ponen sus casas como de campaña, no me acuerdo muy bien, pero la manera de vestir, ¿no? Y se acercaban para leernos la mano, ¿no? Entonces, pues yo me acordaba de la Caperuza y pues me daba terror, ¿no? Pero fíjense, creo que la mayoría llegábamos solos porque pues iba a encontrar a vecinos en el camino y pues nos hacíamos bolita y veíamos que alguien se nos acercaba y ¡ah!
escrito por él, ¿no? Sí, entonces, ese cuento me... Ya, qué bueno, si mientras agarras aire para presentarnos a este hombre conocido como el maestro de América, ¿verdad? Pero ahorita, bueno, Zulema nos va a platicar. Pongan mucha atención y ojalá puedan preguntar. Cambia la educación, él es campechano, veamos, es otro, claro, de una clase muy privilegiada en Campeche. Pero es muy interesante lo que va a hacer Justo Sierra. Te dejo compartir. Fíjense, aquí ya es Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, ya no es de Justicia, ¿no? Adelante. Espero que puedan ver por qué destaca Justo Sierra a diferencia de los anteriores. Ustedes no pueden decir, ¿no? ¿Cuál fue la diferencia del trabajo que, por ejemplo, recordemos más a Justo Sierra que Alberto Correa, ¿no? O que Antonio Castillo? ¿Pueden? ¿Sí? ¿Ya? Ah, bueno. Va a compartir, Pablo. Sí, adelante. ¿No fueron a la feria del libro? Porque miren, yo me encontré esto, la educación durante, historia de la educación durante el porfiriato, en 120 pesos, el Colegio de México. Había, no, faltaba dinero para comprar libros, chicas. No, en la Carolina. Ah, ¿Sí? yo sí. Bueno, Justo Sierra Méndez nace el 26 de enero de 1848 en Campeche. En ese entonces Campeche era escenario de la rebelión indígena, esta guerra que hubo entre las autoridades principales, y que estaba pues para llegar al poder y dominar aquí lo político y lo económico también, pero pues del país. Inició sus estudios en Liceo Científico y Comercial de Mérida, Yucatán, y después, a la muerte de su padre, se tuvo que trasladar aquí se trasladó a la Ciudad de México. Tengo que decir que también fue por influencia jesuita. Ajá. Sí, también fue por eso, y continuó sus estudios en San Ildefonso. Y fue hasta 1871 cuando se tituló de abogado. Él fue educador, escritor, político, abogado, periodista y diplomático, y sus primeros ensayos literarios fueron publicados en 1867. Fue diputado al Congreso de la Unión y magistrado de la Suprema Corte de Justicia. Después ocupó la cátedra de Historia en la Escuela Nacional Preparatoria y fue director de la Revista Nacional de Letras y Ciencias también. En 1880, cuando fue diputado en el Congreso Nacional, me perdí, perdón. Durante su vida estudiantil tuvo reconocimientos por su dedicación a los estudios, pero también tuvo grandes críticas por sus pensamientos liberales. A los 13 años, él juzgó la entrada de Maximiliano y Carlota y dijo: apenas se puede creer que los mismos mexicanos acepten un emperador de procedencia francesa. Por lo mismo de que era liberal y no quería que como que algo extranjero viniera como a gobernar el país. También le dedicó un libro a Benito Juárez, que fue Juárez, su obra y su tiempo, porque para Justo Sierra, Benito Juárez era el símbolo de grandeza y autenticidad del pueblo mexicano.
En 1880, cuando estuvo como diputado en el Congreso Nacional, hizo el planteamiento sobre... Ay, perdón que te interrumpa, porque vas a decir cosas importantes, se me va a olvidar. Vean, ¿ustedes tienen algún personaje que admiren? Pero usted hay un proyecto, hubo una investigación bien interesante en Estados Unidos donde dividieron al grupo fue en la materia de ciencias y les enseñaron, bueno, trabajaron con grandes científicas, ¿no? A diferencia del otro grupo que solo vieron contenidos y no vieron estas grandes científicas que innovaron y hicieron algo, ¿no? Una contribución importante. Resulta que con el tiempo, el grupo que llevó a las mujeres tuvieron un ideal, querían ser como estas mujeres y los resultados académicos fueron diferentes en los grupos. Tuvieron mejor rendimiento académico, pero llegaron a estudios superiores quienes admiraban. O sea, eso, la admiración del personaje hizo que las motivaran a hacer las cosas, ¿no? Entonces, ahorita con esto que cierra, tenía ese ideal de Juárez, y bueno, aquí vemos la influencia que tuvo Juárez, ¿no? Y todo lo que logró. Entonces, así como para pensar lo que como pedagogas. Y adelante. Bueno, en 1880 hizo el planteamiento sobre la necesidad de una instrucción cívica para despertar y consolidar el sentimiento del santo amor a la patria. También tuvo influencia en los libros de texto, de tercer año para primaria, en donde él nombraba que el amor a la patria comprende los amores humanos. Ese amor se siente primero y se explica luego. Este libro dedicado a vosotros, a los niños mexicanos, comprende esta explicación. Los pueblos más civilizados son aquellos en que hay más escuelas y más niños que en ellos se eduquen. También planteó proporcionar educación científica al indígena y no solamente algo rudimentario, o sea, algo más básico, sino que se les diera más conocimientos a los indígenas. En 1881 hizo el proyecto para la reforma educativa de la educación primaria con carácter público y oficial. Y también como que propuso la creación de la Universidad Nacional Mexicana, pero fue hasta 3 décadas después cuando ya se fundó la universidad. En 1894 fue ministro de la Suprema Corte de Justicia, en el cual también fue presidente, y se convirtió en el ideólogo positivista de la educación de orden y progreso. Se movió también en los altos estratos culturales y políticos del Porfiriato y cuyo régimen lo apoyó en su actividad educativa y cultural. En 1901 fue nombrado subsecretario de Justicia e Instrucción Pública y en 1905 fue secretario de Educación Pública y Bellas Artes. Aquí es cuando ya se le cambia el nombre. También aprobó la educación primaria de carácter nacional, integral, laica y gratuita y supo ser amigo del presidente sin ser admirador. Justo Sierra veía a Díaz como, bueno, lo veía con mucho respeto y como un hombre superior también. Durante la época del Porfiriato, él fue el eje central de las políticas educativas y culturales y por eso se le denominó el maestro de América. Consideró también que la economía debía estar al servicio de la educación y a una responsabilidad social. También mencionó que las empresas deberían ser las primeras en promover capacitación y educación y los grandes favorecidos por la fortuna serían los primeros obligados a sostener centros de investigación de enseñanza, cultura y bellas artes. Fíjense qué interesante la propuesta que está haciendo. ¿Por qué es tan importante? ¿Qué está haciendo ya Justo Sierra? Está como dándole demasiada importancia a la educación y que el dinero estuviera invertido en eso y que las familias también ricas invirtieran en darle más importancia y más capacitación a los... Sí, o sea, las empresas se están haciendo ricas, ¿no? Tienen que invertir en educación. O sea, y están vinculando industria y escuela, ¿no? Lo que hacen en otros países, ¿no? Y que aquí pues ya hemos perdido. Él tuvo una frase célebre que decía: la nación tiene hambre y sed de justicia. Me parece que después hay otro presidente que vuelve a decir lo mismo, ¿no? Sí, sí, no me acuerdo cómo se llama. No, yo tampoco, pero bueno, y que fue asesinado, me parece, ese presidente. Colosio.
Bien, qué bueno que ya están viendo de dónde retoman las... Sí. Bueno, en 1912, cuando se creó la Universidad Popular Mexicana. Pero antes perdón, que sé que ibas a hablar un poco más de ello. ¿Por qué dice Justo Sierra por qué está peleando por esa idea? Ubícate en el contexto. Era por Saber que los niños no pueden ir a la escuela, ¿por qué? Porque tienen hambre. Pero también porque dice de justicia. ¿A quién está criticando? Porque esas palabras duelen al gobierno. Porque esas palabras se critican al sistema. Sí, porque no todos pueden acceder, a pesar de que está en la ley. No pueden acceder a las escuelas, ¿no? Porque acuérdense, el porfiriato está generando más pobreza. A pesar de que está haciendo una clase muy rica, pero esa clase rica no está, como él señala, permeando que realmente estén pagando para que haya una mejor educación, ¿no? Los hacendados extranjeros, todo el dinero se lo están llevando a sus países, nada que ver, ¿no? Entonces, él ve esa enorme desigualdad y trae poca justicia, ¿no? Y que creo que Colosio lo señala bien. O sea, ¿qué necesitamos cambiar? Que haya justicia en este país, ¿no? Que realmente tengamos mejores condiciones. Y vean, me parece muy interesante cómo ahora nosotros no tenemos esa idea, ¿no? No, pues si no puedes, porque no quieres, ¿no? O sea, no estás en otras cosas porque no quisiste, ¿no? O sea, ese chaleganismo mal entendido, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué más nos dice Justicia? Por su poema Playeres recibió gran influencia de partidarios liberales como Ignacio Ramírez e Ignacio Manuel Altamirano, y compartió sus ideas con Gabino Barreda, que Gabino Barreda fue el que introdujo el positivismo aquí en México. Ajá. ¿Sí? Y bueno, están fascinados, ¿no? Si se dan cuenta, es una época positivista, aunque es muy interesante. No sé si encontraste su lema, que inicia como positivista y luego cambia totalmente, ¿no? Y echa abajo el positivismo. Pero bueno, lo vamos a ver más adelante. También se enfocó por establecer un método educativo para que los alumnos aprendieran a pensar, bueno, que la educación se basara en pensar y no en memorizar. Y en 1908 promulgó la ley constitutiva de las escuelas normales primarias para la formación de los maestros, buscando también una educación metodológica y científica y el modelo vivo para los educandos. También reorganizó la Escuela Nacional Preparatoria y reglamentó la educación particular siguiendo los requisitos establecidos por el gobierno. En 1904 se interesó por la creación y autonomía de jardines de niños y la educación. También se interesó porque la primaria fuera oficial, laica y gratuita para darle a todo el pueblo mexicano. En 1910 se creó la Escuela Nacional de Altos Estudios, que actualmente me parece que es la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ajá, ¿sí? Que también es el antecedente de la UNAM. O sea, ya empieza a crear. Acuérdense, todavía no hay universidad, ¿no? Están los colegios, crea ese colegio de altos estudios que ya sí pertenece, como dices tú, a la UNAM, ¿no? Pero es el antecedente ya de la UNAM. Y también perfecciona la educación superior mexicana a través de la investigación científica en humanidades, ciencias exactas y ciencias naturales. En ese mismo año, en 1910, fundó la Universidad Nacional Mexicana, fue inaugurada el 22 de septiembre de 1910 en la conmemoración del centenario de la Revolución. Se conformó por escuelas preparatorias, jurisprudencia, medicina, ingeniería, bellas artes y altos estudios. También posteriormente, pues ya la universidad tiene su autonomía, ya se llama Universidad Nacional Autónoma de México. Pero es hasta después. Primero se funda como Universidad Nacional Mexicana. Universidad De México. Nacional de México, sí.
Y pues esta universidad fue la más grande de América y pues una de las más importantes del mundo. Según Sí, o sea, este, vean qué proyectos se echaban, ¿no? Realmente es una época brillante para la educación en México. uno de los rectores de esta universidad fue José Vasconcelos, que fue humanista y decía, bueno, encontré que José Vasconcelos dijo, por mi raza hablará el espíritu. Después vamos a ver por qué eso de la raza cósmica, que también es otro personajazo, José Vasconcelos. Y nada para que tengan interés en José Vasconcelos. Estuvo enamorado de él Patricia Rivas Mercado. No sé si han oído hablar de esta mujer. Es una mujer tan muy rica, ¿no? De la Ciudad de México. Es una mujer muy bien preparada y se enamora de José Vasconcelos esta mujer. Pero pues eso no les impide tener una hermosa relación. Pero ella, poco tiempo después, o sea, vamos a ver después qué es todo lo que hace, pero ella es más conocida, desafortunadamente, porque en uno de sus viajes a París, cuando había terminado con Vasconcelos, en la famosa catedral de Notre Dame, que es de las más importantes en París, ahí se suicidó. Entonces, pero bueno, nada más para que me la recuerden, o sea, desafortunadamente creo que, pero vamos a ver toda la influencia que tuvo en José Vasconcelos y todo lo que ganó el país con una mujer como ella que es poco conocida. ¿No? En la universidad se pone el nivel de preparatoria para que los conocimientos que hayan obtenido en preparatoria, después como que los reforzaran un poco más en la universidad y que los utilizaran en la universidad. La acción educadora de la universidad resultará de su acción científica y de su proyección a la comunidad mexicana. Ese fue el discurso de Justo Sierra cuando se fundó la universidad. También consideró que la Real Pontificia de México de 1551 no era el antepasado de esta universidad, sino que pues se quedaba en el pasado nada más. La Universidad Colonial, o sea, la Real y Pontificia, fue una institución encargada de imponer el ideal religioso y el político también, y lo resumió como Dios y el rey nada más. Después, pues fue cerrada por Maximiliano y por tratarse de una invasión del conservatismo mexicano y educación escolástica. Y por otro lado, la nueva universidad, o sea, la Universidad Nacional de México, se deberá convertir en la impulsora de una verdadera revolución mental para el pueblo mexicano. Ambas universidades tenían un camino diferente. Por un lado, la Universidad Nacional de México iba hacia la investigación y la docencia. Y para la Real y Pontificia era la verdad está definida, enséñala. Y para la Universidad Nacional era la verdad se va definiendo, búscala. ¿Tú qué crees? ¿Es el antecedente de la Real y Pontificia? No. No, yo también no estoy del lado de... Hay historiadores que se van a encontrar, que sí, incluso en la página de la UNAM la ponen como el antecedente de la Real y Pontificia. Pero aquí, bueno, es que ustedes encuentran los argumentos para defender su idea. Bien, gracias, Elena. ¿Qué les pareció Justicia? Pero ahora. Ajá. A diferencia de los demás, ¿qué notaste, Ana? ¿Cuál es la grandeza, la diferencia de los que hemos visto? Que él ve estructurar la educación desde preescolar hasta universidad. Y en todos le puso, todos los niveles puso empeño, ¿no? La diferencia de los demás es que se abocaron, ¿no? A un sector, un método, ¿no? Sí, o sea, un plan nacional en todos los niveles, ¿no?
porque la idea es esta, construir, ¿no? Este espíritu de México, pero vean, también nos señala algo bien importante, que empieza a crear el amor al país, ¿no? Que haya una identidad de lo nacional, de lo mexicano, él empieza a hacer. Bueno, también algo nada más para completar lo que señalaba Su, es que la Universidad Nacional de México estaba integrada por la Escuela Nacional Preparatoria, se crea y empieza a integrar, ¿no? La de Jurisprudencia, Bellas Artes y la de Altos Estudios. Esos son los colegios que engloba y el edificio está en el centro, no está a donde ahora conocemos en CEU, ¿no? Bueno, esto ya lo dijo, la educación integral. Vean, la educación integral que también se privilegia durante el siglo XIX es este desarrollo armónico del ser humano a través de lo físico, o sea, la cultura física, el hacer deporte, el tener sano el cuerpo, la moral e intelectual. Esto es el ideal de la Grecia antigua, ¿no? Si se acuerdan, y bueno, lo van a ver seguramente en otra materia, ya lo vieron, para los griegos, ¿cuál era la formación? ¿No? Era bien importante el deporte, por eso es que todas las figuras del Renacimiento que conocemos de los griegos, ¿cómo son las esculturas? ¿Cómo están los hombres? Todos bien formados, bien marcados, como les llamamos, ¿no? Porque era bien importante el ejercicio físico también. Sí, y vamos a ver que a partir de esta época van a tener de nuevo los griegos una gran influencia, sobre todo con lo que va a hacer José Vasconcelos. Entonces, bueno, se trata de construir, y vean, eso es una idea también bien interesante de Justo Sierra, porque crea ese nacionalismo, pero dice hay que dejarnos de las diferencias. O sea, nos hace falta mucho ese Justo Sierra, ¿no? De conciliar a la nación, al país, y bueno, eso se tiene que hacer a través de la educación pública, ¿no? La diferencia entre Sierra y Vasconcelos es que él crea un ministerio del alma, no metafóricamente, y Vasconcelos un ministerio del espíritu. Bueno, también una diferencia de la preparatoria con la universidad en el plan de Justo Sierra es que la preparatoria educa para la vida, ¿no? Y la universidad tiene que crear profesionales capaces de, bueno, de enfrentar esos retos que están en este contexto que estamos. Bueno, esto ya lo dijo. Sí. Vean, esto si no también se debería aplicar lo que dice Justo Sierra, con lo que señalaban de esa idea del nacionalismo. O sea, no es ese nacionalismo que actualmente estamos viendo y que utilizan todos los gobiernos de que nos cierran y que hacen al enemigo como diferente. Dice, el señalamiento del enemigo no sirve para avanzar, es convencer y avanzar juntos, ¿no? Creo que es bien importante porque pues ahora como sociedad estamos divididos, ¿no? Entre quienes están a favor del gobierno y quienes critican al gobierno, y ambos, tanto la oposición como el gobierno, nos siguen separando con discursos de odio, ¿no? Justo Sierra, vean, dice que señalar al enemigo no sirve para avanzar. Y había que pensar, ¿no? Con esta polarización, pues no vamos a avanzar. Bueno, nada más era para completar lo que dijo Su. Entonces, vamos ahora a terminar de ver. Ya voy a sacar el correo. ¿Alguien más tiene preparado algún otro? ¿Para qué subsecretaría o secretaría propondrías a Justo Sierra? Bueno, yo creo que cabría en cualquiera, en cualquier subsecretaría lo haría este hombre con la preparación que tiene, ¿no? Pero, ¿en cuál? En la subsecretaría de Instrucción Pública.
Ah, bueno, aquí también es otro cambio. Aquí ya cambia, ¿cómo se llama el antecedente de la SEP? Con Justo Sierra. Y Bellas Artes, ¿no? Al contrario del anterior que era de Justicia. Vean, va cambiando y esa es otra característica de Sierra, que va a destacar la importancia de la estética, del arte en la educación. Y es una idea que va a retomar José Vasconcelos. Y vamos a ver. Ya se puede ver, chicas, en pantalla, diapositiva que dice educación en el Porfiriato. ¿Ya? Ok, vamos a terminar de ver las características para un repaso de todo esto con todos los pedagogos que vimos para ver si tienen alguna duda, ¿no? Aquí están las ideas más importantes. Se caracteriza la educación por ser positivista, orden, amor, progreso, por liberalismo a través de la secularización. Vean, entonces tenemos influencia en la educación francesa, suiza, austrohúngara y alemana. También, bueno, hay distintos, como habíamos visto, ¿no? Diferencias entre los bandos porfiristas, pero aquí también importante es que se empiezan a organizar congresos pedagógicos nacionales, ¿no? Ya les había platicado por qué son tan importantes. También aquí es una característica del porfiriato que se le va a dar mayor atención a la educación superior que a la educación primaria. La escuela preparatoria en esta época se vuelve una institución ejemplar, ¿no? Un modelo realmente académico que, como vimos, la mayoría de los pedagogos de esta época, abogados, liberales y toda la gente que destaca, y músicos, estudian en esta institución, ¿no? En la Escuela Nacional Preparatoria. La educación rural es muy escasa. ¿Y por qué creen que sea tan escasa en el porfiriato? ¿Por qué creen que no tuvo un... Ajá, ¿por qué, Abby? Pues porque están más enfocados en el Ajá, bueno, más que a Porfirio Díaz, a los hacendados, ¿no? Que era la clase de la oligarquía. también no sé si el presidente no... Ajá, sí, claro. Sí, bien, Abby. Entonces, vean, aquí ya hay cuidado para evitar la transmisión de enfermedades en los niños, porque es una época también de epidemias, y epidemias muy peligrosas también, ¿no? ¿Quiénes son los que hacen reformas pedagógicas? Lauscher, Rebsamen y Carrillo, ¿no? Que son a quienes ya vimos. También, ¿qué es lo que crece en la época del porfiriato? Las escuelas normales, ¿sí? También otra idea que se empieza a hacer es desarrollar sentimientos patrióticos para el progreso moral y material del país. Aquí en esta época es cuando se escribe esa historia nacionalista, por ejemplo, de Benito Juárez, y entonces nos cuentan la historia que era un niño que vivía, que cuidaba borreguitos, ¿no? Y que se perdió un borreguito y que por miedo huyó. Pues no es cierto eso, ¿no? Porque en sus memorias, bueno, por Juárez comenta otra cosa, los historiadores han tratado de buscar y esa es una historia. Entonces vean, se empieza a construir esos mitos. ¿Cuál creen que es otro mito nacionalista que se crea en el porfiriato? De lo que hemos aprendido en historia. Vean, se está destacando el heroísmo. No, el porfiriato empieza a construir todas esas historias que pasaron antes. ¿No? De la de... Ay, ¿cómo se llama? Que se ven en la bandera. Los niños héroes, muy bien. Sí, los niños héroes,
estos niños que están defendiendo el castillo, son 6 y el arrojo y nos hacen poemas y demás, ¿no? Sí, claro. Pero, por ejemplo, lo que usted dice de los morritos y eso es algo que no fue verdad. Ajá. Pero en la escuela lo enseñan. Sí, Yo claro. apenas tuve la oportunidad de un festival y como tal, esa parte fue la que pasaron con los 4 morritos que les llevan, ¿no? Ah. Y yo no puedo recordar así que dice que no es verdad. Ah, ajá. Entonces ahí es para ver cómo persisten todavía esas enseñanzas nacionalistas que ya justo Sierra está criticando, ¿no? Bueno, y también, bueno, aquí en el Porfiriato, vean, o sea, lo hicieron tan bien que todavía persiste. Y bueno, esto también tiene que ver con la moral que se está enseñando. Y vean, si no estamos acostumbrados, nos gustan las historias que hablan de, que empiezan con historias de pobreza, adversidades, y al final triunfan, ¿no? Eso también es algo que nos heredó el cristianismo. Antes de eso los griegos no eran tragedia. Acuérdense las historias que nos hablan y que tenemos de Eurípides, de Sófocles, todo termina en tragedia. Díganme una tragedia griega famosa. La de Edipo, ¿cómo termina Edipo? Se sacan los ojos, o sea, eran buenos para la tragedia, ¿no? Entonces, vean, cambia esta tradición trágica con el cristianismo a donde, bueno, si te portas bien, pues te va a ir bien, ¿no? Y nos sigue gustando. Entonces, ¿por qué hago esta referencia? Para que vean los cambios, ¿no? Y que todo esto se está reflejando o se enseña en la escuela. Y que eso, bueno, es también importante de qué tipo de sociedades queremos hacer. Bueno, entonces también la idea, ¿no? Es estar formando maestros con conciencia nacional, ya esta idea nacionalista. Ya acá en el Porfiriato la enseñanza primaria es a 6 años, ¿no? Como la conservamos ahora. Y los programas, bueno, está la moral, lo práctico, la instrucción cívica, la lengua nacional, la aritmética, ciencias físicas, nociones prácticas de geometría, geografía, historia patria, dibujo, canto, gimnasia y labores manuales para niñas. Esto es lo que se está enseñando en las primarias. Bueno, ya habíamos visto, ¿no? Que se separaban a niñas y niños. También estaban separados en clases de gimnasia y manualidades. Fíjense, la escuela de párvulos, ¿no? Que es ahora el preescolar, iban los niños de 4 a 6 años y también se trabajaba lo físico, lo intelectual y moral, pero también se cuidaban las condiciones higiénicas. ¿Qué se enseñaba en párvulos? Juegos libres, gimnásticos, los dones de Froben, trabajos manuales y de jardinería, conversaciones maternales y canto. Y vean, no había lectoescritura en preescolar, ¿no? Bueno, en párvulos se llamaba. Actualmente, no sé, bueno, hace todavía 3 o no, como 5 años, la SEP no marcaba lectoescritura en preescolar. Sin embargo, en las escuelas se enseñaba lectoescritura, ¿sí? En Europa, los jardines de niños, el kindergarten, tampoco se enseña lectoescritura, ¿no? Alguna vez una maestra alemana oí decir que no se enseñaba lectoescritura porque se preparaba para que el niño aprendiera y disfrutara de la lectoescritura. Que de lo contrario, por ejemplo, los niños empiezan la lectoescritura de 6 a 7 años en Alemania. Que si empezaban antes, el niño empieza a aborrecer, empieza a odiar, leer y escribir. En cambio, cuando el niño quiere, ya siente la necesidad, porque quiere leer cuentos, porque quiere leer todo lo que hay a su alrededor, tiene esa curiosidad de querer leer y entonces va a disfrutar más la lectura que cuando se le impone como algo que quiere ver, ¿no? Yo paso por una
un salón de belleza que está en la esquina de mi casa y como a las 3 de la tarde que generalmente paso, está una maestra con la niña de la estética y la niña pues está en la escritura y pobrecita siempre está chillando, ¿no? Entonces, o sea, y están con las planas y están con, sí, entonces vean, ¿no? Pues para que, sí, pobrecita. ¿Qué son los dones de Froebel? Seguramente ustedes pues ya lo vieron en otra materia o lo van a ver, ¿no? Es hacer del juego más que un entretenimiento. O sea, que el juego tenga un desarrollo cognitivo o psicomotor en el niño y que, bueno, educar haciendo jugar para lograr saber, para saber hacer, pero también para saber obrar, ¿no? Esto es lo que persiguen con los juegos y que, bueno, actualmente se está retomando, ¿no? Para la educación. También, bueno, la escuela de adultos es cuando se crea. También vean, se vuelve obligatoria la educación en cárceles, en cuarteles, en casas de corrección y protección. O sea, la escuela tiene que llegar a todo. También la instrucción técnica a obreros, ¿no? Y la importancia de establecer bibliotecas. Bueno, quien va a hacer un súper programa con esto es José Vasconcelos. O sea, José Vasconcelos, a pesar de tener diferencias con Justo Sierra, va a lograr también, o sea, modificar la educación en México de manera impresionante. Uno de los primeros congresos que se da en el país es el Congreso Nacional fíjense, hasta 1890. Hay un primer congreso que es convocado por Manuel Baranda. Y bueno, ¿de qué temas se hablan? De la enseñanza elemental obligatoria, de la instrucción elemental superior, de la instrucción preparatoria, vean, de escuelas especiales. También ahí llegan a un acuerdo que debe haber un boletín oficial de instrucción pública gratuita. Es decir, todos los acuerdos, todas las novedades que se llegaron en el Congreso, porque al Congreso asisten maestros de todas partes de la República y van todos estos grandes pedagogos y ahí están discutiendo qué está pasando con la educación, cuáles son los problemas a los que se están enfrentando y entonces las propuestas que ahí retoman se escriben en un boletín y ese se reparte a nivel nacional a todos los maestros, ¿no? Entonces, vean, es un programa que realmente está comprometido con la educación. Bueno, ya desaparece el sistema lancasteriano, también se crean guías para maestros y metodologías para el manejo de libros de texto y materiales didácticos. Esto es bastante interesante porque no sé si han visto cómo en redes actualmente se están quejando mucho de que hay una total confusión con los nuevos libros de texto. No sé si ustedes ya los pudieron ver, ¿no? Pero revísenlos, creo que es importante que los... ¿Perdón? De primaria y secundaria, están en línea, los nuevos libros de texto. Igual estuve checando un libro y me acordé, bueno, páginas vienen igual que los que yo tenía. Hay una página, bueno, a ver que dejamos hacer un experimento y tiene lo mismo que mi libro de hace mucho, desde que yo la primera. Es el mismo libro, por eso pregunto que cuál es el texto, porque de hecho lo comparé y es el mismo. Sí, será porque, bueno, supuestamente cambiaron totalmente los nuevos. Bueno, entraste a la página de... cambiaron mucho de las portadas, pero y también la forma en que se va trabajando, porque antes decía la calificación y le iban haciendo, ahora ya no. Ahora se basa en lo que la maestra quiera hacer con él, o bueno, actividades que ella no proponer en el libro. Pero sí me di, porque de hecho me pidieron ayuda para el experimento. Y dije, oye, yo también hice ese. Y entonces, como tengo mis libros, porque luego hice con los recortes, lo vi y dije, es el mismo libro. Entonces, no sé. Y luego también en matemáticas, luego no lo entendemos, y en internet están los libros resueltos y todo. Y en matemáticas sí cambia, pero el que yo vi que estaba igual era el de ciencias naturales. Por eso le pregunto que de qué nivel. Ya, no, sí, fíjate qué interesante para checar porque, bueno, la crítica es que están en un lenguaje
muy avanzado tanto para los niños, también como para los maestros, ¿no? Es muy confuso. Bueno, vean, también se organizan academias regionales, que los edificios tienen que estar adecuados para la educación de los niños. Museos pedagógicos, ¿habían oído hablar de eso? ¿No? O sea, vean, es bien interesante, ¿no? Lo que están haciendo. Y bueno, el crear materiales necesarios para las escuelas. Bueno, ya habíamos visto esto de la metodología. Vean también que cada escuela normal debería tener una escuela primaria como anexo, era obligatorio, ¿no? Entonces era, hace muchos años, hace algunos años, acá daban cursos de verano a los niños, ¿no? Y, sí, y venían los niños y entonces los estudiantes de pedagogía hacían proyectos con los niños, ¿no? Entonces era un proyecto muy bonito. Bueno, yo fui como a varios, ni me acuerdo, pero sí, varios. Oigan, a mí me tocó llevar a una universidad muy conocida a mis hijos a un curso de verano y total decepción, de verdad, de cómo trabajaban con los niños, ¿no? O sea, una universidad muy cara de pedagogía, ¿no? Para hacer un montón de críticas. Yo sí hice algunas observaciones, pero bueno, eso, chicas, de verdad, es que tienen materiales buenos, tienen muchas cosas con las cuales pueden ser buenas pedagogas, ¿no? No lo dejen atrás, de veras que sí hace falta. Yo apenas, Ajá. y a la de un parque, y no se hicieron en vacaciones, se hicieron en vacaciones. Estaban los niños, pues, al vez de un curso de verano, y había otro que era de acuerdo a habilidades que luego también están en el parque ecológico. Entonces me metí y estaba haciendo práctica con la chava y me dijo, cursos de verano para enseñar a las niñas a poner uñas. Y dijo, sí. Y en eso vi que en la parte de atrás tenían a varias niñas y eran más niñas adentro queriendo aprender a poner uñas que niños afuera jugando, haciendo deporte. Y dice, cada quien ya trae su lamparita, y yo así de, y dice, bueno, a lo mejor son señoritas ya de 20 años. No, eran 15 años, no, ni de 15. Y yo así de, Fíjate, ahora que señalas eso es bien interesante porque yo conocí a una chica que ponía uñas, que era diseñadora, pero que buscaba una pedagoga que le ayudara a diseñar su curso para uñas, porque decía, yo para armar cursos no sé ni qué dar. Y entonces, vean, me pareció muy bonito que ella ya tuviera la visión y que esto vean ustedes, ¿no? Cómo pueden apoyar a otras disciplinas a dar un curso. Bueno, entonces era importante también la cultura general, que ahora nos cuesta tanto trabajo, ¿no? Pero fíjate que como pedagoga, ¿no? Que como pedagoga, lo que debería ver es si realmente, bueno, es las uñas o es también la inquietud sobre el arte, sobre el dibujo, sobre el diseño, sobre, ¿no? Y que, bueno, no tienen otra oportunidad y es las uñas las que los llevan a ello. O sea, no sé, hasta como hipótesis, ¿no? Que, bueno, y esto lo estoy pensando por lo que va a hacer José Vasconcelos y lo que va a lograr Vasconcelos, ¿no? Bueno, vamos a ver, el PIB en educación, vean, es 4.5, o sea, del Producto Interno Bruto que genera el país se va el 4.5 del PIB. ¿Cuánto se destina en educación actualmente del PIB? Bueno, no llegábamos ni a 1% en educación. Hay que ver en este año cuánto se destina. O sea, cada vez está todos los gobiernos a donde recortan es en educación, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo sin dinero puede mejorar la educación? Bueno, también se incrementaron las escuelas preparatorias, se consolidan ya las escuelas normales,
Y vamos a ver que tenemos personajazos también que salen de las escuelas normales. Se crean institutos de alto nivel en esta época del porfiriato, como el Instituto de Patología, el Instituto Médico, el Observatorio Astronómico, el Observatorio Meteorológico Central, el Instituto de Geología y las sociedades científicas y literarias. De gran nivel. Todavía algunas de estas instituciones tienen gran prestigio a nivel internacional. No, bueno, ya como vimos, legislación y jurisprudencia, estamos también en un alto nivel. ¿Cuál es la evidencia, el resultado de esto? El nivel de legislación. ¿Qué documento, tú sabes, Zuleima, qué documento se crea que es modelo para el mundo? Bueno, para algunos países. La Constitución del 17, ¿no? Bueno, en medicina también, ciencias exactas, físicas y naturales, geografía, estadística y lengua. Crece el número de bibliotecas y también de museos y se establecen centros escolares. Se crea también el Ateneo de la Juventud. Vamos a ver ya en la siguiente clase qué es el Ateneo. Y bueno, ya hasta aquí le dejamos. Terminamos con cuáles fueron los aportes rápidos de la educación para las mujeres en el porfiriato. Y ya vamos a entrar a la revolución, ¿no? ¿Qué fue lo que cambia, permanece o no en la educación en México? Bueno, chicas, espero que vean que es una etapa bien bonita de la educación en el porfiriato. Creo que se tendrían que rescatar algunas cosas. Nos vemos en la siguiente clase, chicas. Espero que se hagan la tarea. Ya es la última evaluación y la mayoría no tiene calificación en esta tarea. Y vean, se están perdiendo 2 calificaciones. Una, que es la presentación del CV, ¿no? Bueno, el subir el CV, pero que también lo presente, ¿no? Entonces recuerden, no hay trabajos finales para subir puntos, es lo que vienen trabajando, ¿sí? Cualquier duda respecto a la tarea, que la pueden empezar a subir ya a partir del viernes, lo vemos en la siguiente clase. Ánimo, chicas, buen día. Con respecto a la